El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hermanos, celebramos hoy a los santos Pedro y Pablo, las dos columnas de la iglesia, los dos representantes de los apóstoles que fundaron la única iglesia de Cristo. Sorprende mucho cómo Dios elige y transforma a estos hombres que no fueron extraordinarios. Lo que hizo crecer la iglesia en base a estas dos columnas fue la gracia extraordinaria de Dios. Porque eran candidatos, pero no tenían, digamos, las características más adecuadas. Pedro, pescador impulsivo, de poca formación, dudoso, quizá inseguro, y sin embargo constituido como piedra firme. Y Pablo, fariseo, enemigo, perseguidor, y sin embargo transformado en el mayor amigo de Cristo, en el mayor defensor del Evangelio. ¿Cómo hace la gracia las cosas? ¿Cómo transforma Dios los corazones? Te elige, te selecciona, te capacita, te cambia el nombre, te da una misión. Podríamos decir: yo con mi pasado yo no puedo servir a Dios. Y Pedro y Pablo responden: nosotros tampoco podíamos, pero míranos. Es precioso cómo el Señor elige y hace de estos dos hombres las columnas firmes y sólidas de la iglesia. Pero lo que más me gusta de esta fiesta es recordar o hacernos reflexionar en lo siguiente: no celebramos dos personas, no celebramos dos santos, celebramos la dimensión de la iglesia que tiene que ver con la unidad y con la misión. Pedro y Pablo significan la unidad, la unión de la iglesia y la misión de la iglesia. Y tenemos que ver si la iglesia está todavía sostenida en estas dos columnas. Y esto aplica a la iglesia particular general, esto aplica a los movimientos, a las comunidades. Veamos. Pedro representa la unidad. Tú eres Pedro, le dijo Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia está apoyada en Pedro y tiene la unidad en tres aspectos: unidad en la autoridad, unidad en la fe y unidad en la caridad. Unidad en la autoridad. Y es que solo hay una iglesia en una piedra. Es la iglesia de Cristo y es la única copia de las llaves. Por eso está muy raro que anden multiplicándose las iglesias. Y a fecha de hoy, con todo el respeto que merecen, pero los hermanos protestantes tienen 45,000 denominaciones diferentes de iglesias. Si es la única iglesia, si es la única piedra, si estamos en Pedro, si es la iglesia de Cristo, tiene que ser única. Segundo, la unidad en la fe. Hay una sola doctrina, un solo magisterio, una sola enseñanza. El Evangelio se recibe y se propaga y se transmite. No nos inventamos el Evangelio, no seleccionamos las páginas del Evangelio, no amoldamos el Evangelio, no adaptamos el Evangelio. Es el Evangelio en la unidad. Unidad en la autoridad, la única piedra, la única llave. Unidad en el magisterio, la única enseñanza. Y unidad en la caridad.
porque de nada sirve mantener el mismo credo si falta el amor. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. No es simplemente que uno es cristiano porque comparte ideas. La fe sin obras está muerta, y si no hay caridad, estamos fuera de la iglesia de Cristo. Una iglesia dividida pierde credibilidad, porque anuncia al Dios del amor mientras sus miembros se devoran unos a otros. Eso no es la iglesia de Cristo. Eso no es la iglesia de Pedro. Entonces, la iglesia en la unidad de la autoridad, de la fe y de la caridad. Y además, la otra dimensión, te decía, Pablo. Pablo es la expansión. Pablo es la evangelización. Pablo es la apertura. Porque Pablo descubre a Cristo y Pablo recorre kilómetros y es apedreado y es golpeado y no le importa, porque quiere que todos los hombres se salven. ¿Y cómo van a creer si no se les anuncia? Ay de mí si no evangelizo, decía él. Por eso, la iglesia de Cristo, que es también la iglesia de Pablo, es una iglesia que evangeliza, que está abierta. Por eso hay dos peligros: la vergüenza y el sectarismo. El que la iglesia se quede callada, en silencio, que no hable. Personas que ocultan por miedo, que rezan, que van a misa, que no defienden en público la verdad, ni Dios ni la iglesia. Personas que no denuncian las injusticias, por miedo, se callan, silenciosa. La iglesia silenciosa no es la iglesia de Pablo. La iglesia silenciosa no es la iglesia de Cristo. Y el otro peligro es una iglesia sectarista. Es decir, peligro de convertirse en un grupo cerrado, casi sectario, exclusivo, siempre los mismos, hablando entre los mismos, existen para sí mismos, no buscan, no reciben, no es hogar, es una fortaleza inexpugnable. Y si viene uno nuevo, lo ignoramos y no le hablamos. Y este es extraño. Esa iglesia no es de Pablo, esa iglesia no es de Cristo. Hermanos, esto es muy grave. Apliquemos a iglesia universal, iglesia particular, comunidades, movimientos, grupos, lo que sea que haya en la iglesia. Aseguremos que estamos continuando la iglesia de Cristo, no inventando otra iglesia. Si continuamos la iglesia de Cristo, estamos debiendo de continuar la iglesia de Pedro y de Pablo. Es decir, la iglesia en unidad, unidad de autoridad, unidad de magisterio, unidad de caridad. Y la iglesia de Pablo, que no es sectarista, que no es exclusiva, que es expansiva, que es evangélica, que invita, que atrae, que es hogar, que no es fortaleza. Una iglesia dividida, una iglesia desunida, una iglesia silenciosa, una iglesia encerrada, no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Cristo. Y atentos, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Si estamos construyendo en nuestro pequeño grupo o en nuestra pequeña parroquia una iglesia que no se acomoda a la iglesia original de Cristo, que es la de Pedro y que es la de Pablo, posiblemente estamos fuera de la iglesia y fuera de la salvación. Hagamos un examen profundo. ¿Cómo son nuestros movimientos? ¿Cómo son nuestras comunidades? ¿Cómo son nuestras parroquias? La unidad y la misión. En Pedro, la unidad. Una autoridad, una misma fe, una misma doctrina. No inventamos el evangelio y sobre todo la caridad que nos une. Y la iglesia en Pablo, misión, apertura, evangelización, abrir, invitar. Que la Madre de Dios, la Virgen Santísima, la Reina de la Iglesia, nos ayude a seguir afianzados, establecidos en la única piedra, con las únicas llaves, en la única iglesia, que es la de Cristo, que es la de Pedro, que es la de Pablo. Que así sea.